¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Omar López dándole la bienvenida a este nuevo Feos, Sucios y Malos. Tengo ganas de contarle sobre los varones del conurbano. ¿O lo ubican allá en Merlo a Otacé? Bueno, en la interna, en las PASO, fue desplazado por Gustavo Menéndez, un hombre que llega a esa conclusión de votos con una cantidad de compañeras y compañeros de distintas agrupaciones. Y lo cierto es que si aún no se hizo la votación final, ya hay un estado de inquietud muy oscuro políticamente, porque la derecha está trabajando para no perder el poder. Lo cierto es que este triunfo no solo es emblemático, sino que realinea a muchos lugares del conurbano. Me parece que es bueno poder charlar en este Feos, Sucios y Malos con Gustavo y que ustedes presten atención a lo que está en juego y cuáles son las maneras de poder consolidar esta victoria. ¿Vamos? Bueno, y ahora lo tenemos con nosotros a Gustavo, como ya les dije hace un instante, y vamos a aprovechar el tiempo porque hay mucho para hablar. Otacé se niega a abandonar un cargo que tiene que ver con la derrota que obtuvo en la última elección. Obviamente en octubre viene la definitiva votación, pero las tendencias ya difícilmente se puedan modificar. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Igual. Mirá, el escenario, la verdad que es complejo en Merlo por una historia. Si vemos la foto del domingo donde un grupo político ganó y otro perdió, es una lectura simple. Nada, dentro del peronismo, el viejo apotegma, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, hace varios años que no hay una normalidad establecida, por lo menos para lo que la mayoría entiende por normalidad política, donde venimos de una historia muy negra, de persecuciones políticas, de miembros de la oposición presos, encausados, agredidos, balazos, muertes, un senador que se incendió, persecución no solamente de quienes militamos políticamente, sino de los comerciantes que terminan siendo rehenes de la política, de vecinos comunes, remates de propiedades. Entonces, claro, nosotros la explicación es compleja a un escenario complejo y para eso hay que conocer un poquito de la historia. Hace 24 años que gobierna la misma persona, tuvo una buena gestión, la primera, tuvo una bastante buena gestión, la segunda, y a partir de la tercera empezó una espiral por mantener el poder, al principio con el cariño y el respeto de la gente. Cuando uno decide forzar la permanencia y ese forzar la permanencia no tiene como base sólida una buena gestión y una cercanía con un pueblo, empiezan a echar mano de otros mecanismos y arman aparatos. Al principio aparatos destinados a intentar ganar las elecciones como sea. Pero después esos aparatos van mucho más allá de aparatos electorales y terminan, como en el caso de Merlo, siendo grupos paramilitares, armados, muchos de ellos barras bravas, que terminan siendo un poco así como los grupos que ajustician a aquellos que osan pensar diferente, tener un cierto grado de independencia. Y claro, y eso entra en una espiral de violencia y entra en una espiral de degradación de la política, degradación de las instituciones, infunde temor, paraliza a un pueblo y después terminaba todo un pueblo entero siendo rehén de un sistema político. Lamentablemente hubo que sufrir mucho porque verdaderamente durante muchos años se naturalizaban cosas que eran mucho más parecidas a los actos y acciones de una dictadura que a los actos y acciones
de un gobierno democrático. Ahora, Gustavo, yo te quiero aprovechar en el poco tiempo que tenemos para poder ir al momento más crítico, ¿no? O sea, vos le ganás a OTC con un amplísimo margen. Yo fui la herramienta, no le gané yo. Bueno, Hubo una construcción una muy construcción política, colectiva. Más que nunca, el candidato verdaderamente Merlo fue el proyecto. Yo fui la consecuencia lógica o ilógica de una coyuntura política, pero nosotros somos una construcción muy colectiva. Y el que le ganó a OTC fue el pueblo de Merlo. Claro, pero lo concreto es que hay un triunfo que es indiscutible. Exacto. Ahora, en estos momentos, mientras estamos haciendo esta filmación, están pasando cosas muy duras, ¿no? Vos, fuera de micrófono, me decías que OTC ha cortado el suministro, por ejemplo, de medicamentos que son fundamentales, ¿no? Yo te digo la verdad, ayer no pude dormir, pero literalmente fui a una entrevista televisiva y me empezaron a llegar, luego de esa entrevista televisiva, un montón de mensajes donde denunciaban gente que tiene enfermedades permanentes, que se le negaban los medicamentos en las salitas, en los hospitales de Merlo, diciendo que el intendente estaba como ofendido con el pueblo porque no lo había acompañado. Él siente que ha dado todo por ese pueblo y que el pueblo lo traicionó, y que entonces el pueblo tiene que pagar. Y que por lo tanto le vayan a pedir al nuevo intendente, que no es tal porque todavía falta un proceso electoral, que es el de octubre, que le solucione el problema. Y realmente que nosotros no tenemos hoy la gestión a cargo, y lo que podemos hacer es pedir ayuda, pedir consejo en el gobierno nacional, en el gobierno provincial. Y no es la única situación. Sí me preocupó muchísimo porque recibí más de 400 mensajes, personas con nombre, apellido, dirección, enfermedad y demás, que sistemáticamente se les está negando es un derecho constitucional, que es el derecho a la salud, a la asistencia. Estamos hablando de pacientes que están con tratamiento riguroso, por ejemplo. Diabetes, hipertensos, cardíacos, depresivos, pacientes que tienen ataques de pánico. O sea, verdaderamente está afectado. La mamá que me dijo que fue con su nena a pedir el PAF porque tiene problemas en las vías respiratorias con estos cambios climáticos y demás, y que le digan que no, que se la dé Gustavo Menéndez. Entonces yo creo que tenemos la obligación de poner un poco de cordura a esto y que prime la racionalidad. Ya ni siquiera le pido que apelar al corazón, porque parece que algunos no lo tienen o lo perdieron por el camino. Que esto también tiene que ver con esto de perdurar en el tiempo. Gustavo, ¿cómo es la situación? Este es el comienzo de una guerra del cerdo, diríamos, ¿no? O sea, ensuciar todo lo que se pueda frente a un proceso que ya parece inevitable en octubre. Sí, hay un grupo político que tiene, o un líder de un grupo político que ha tenido esa táctica. Y digo táctica porque tiene imposibilidad de tener visión estratégica, porque es de corto plazo, porque tiene, como dicen los chicos, el boleto picado. Claro. El día de diciembre hay cambio de gobierno. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora que nosotros venimos con todo un espíritu constructivo. No venimos a destruir a nadie, venimos a reparar derechos, a otorgar derechos que fueron negados, a abrirle la puerta a cualquier merlense, a todos los merlenses de buen corazón que tengan ganas de poner de pie este municipio, de reconstruirlo. Y así como dice el Papa Francisco, ¿no? Hablando de que debemos identificar las 1000 caras de la violencia, pero primero que nada debemos sanar las violencias internas para que poder salvar de la violencia a una sociedad. Y también este Santo Padre que nos habla de la globalización de la indiferencia, que hay que atacarla con la revolución de la solidaridad. Y vemos cómo Mandela nos habla desde la eternidad diciendo, después de estar 35 años preso, decir que él había salido de la cárcel libre de ira, libre de revancha, libre de venganza, porque si su corazón conservara la ira, la venganza, la revancha, él seguía siendo preso, seguiría estando en esa celda de 4x4. De la misma manera nosotros sentimos que hemos protagonizado junto a un pueblo una gesta emancipadora y que hoy Merlo es libre, pero también nuestros corazones son libres de ira, revancha y demás. Nosotros venimos a reparar derechos y le abrimos la puerta a todo el mundo. ¿Cuál es el límite? Claro. Aquellos que persiguieron,
aquellos que difamaron, aquellos que lastimaron, aquellos que robaron, aquellos que en nombre de una permanencia política cometieron delitos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Ese es el límite. Ahora, el 99% del peronismo de Merlo, el 100% del habitante de Merlo, de buen corazón y que tiene ganas de que nos pongamos de pie, están las puertas abiertas para proponer, para criticar, porque también la crítica debe ser bien recibida, porque te permite una segunda oportunidad para mejorar. Ahora, lo cierto, Gustavo, es que están frente a un escenario donde se está ensuciando, como se dice vulgarmente, la cancha, ¿no? O sea, ¿cuánto, además de la comprensión de la sociedad, cuánto le preocupa a ustedes el aquelarre que le pueda generar otra sede aquí a octubre? Porque si no están entregando medicamentos, si están contratando con la idea de contratar personal para dejar hipotecada el gobierno de Merlo, entre otras tantas cosas, o sea, ¿cómo se van a parar frente a este escenario, no? Nosotros hoy nos paramos con un espíritu constructivo, solidario y democrático. El pueblo ya lo juzgó el 9 de agosto, como te decía. Ahora lo va a juzgar la historia. Nosotros estamos absolutamente capacitados y decididos a enfrentar el escenario que venga, siempre defendiendo los intereses de nuestros vecinos. Nosotros hemos perdido en Merlo miles y miles de puestos de trabajo, producto de que los comerciantes, los inversores han sido rehenes de la política. Nosotros estamos absolutamente apegados a la agenda del desarrollo, entendiendo que la agenda del desarrollo viene de la mano de la cultura del trabajo. No podemos hablar de cultura del trabajo si no generamos puestos de empleo. No vamos a generar puestos de empleo si no hay inversión. Y no va a haber inversión si no hay reglas de juego claras, que es lo que no hay en Merlo. ¿Y cómo estás pensando esta segunda parte de la campaña con respecto a estos ejes, ¿no? O sea, el trabajo, la inversión. Una campaña en positivo, alentando a los merlenses a que recuperen su autoestima. Nosotros como merlenses hemos naturalizado barbaridades durante todo esto. O sea, mira, es muy común hablar con un merlense y que te digan, me levanté a las 4 de la mañana para ir a trabajar y me robaron en la parada de colectivo. Por lo menos no me mataron. Se conforman con que no lo maten. Va de suyo que, como no hay luces, como no hay seguridad, como no hay, le van a robar en la parada de colectivo. O una mamá que te dice, fui a la salita del barrio, no me atendieron, no había médico. Fui al hospital, no había insumos. Bueno, por lo menos en el Posadas me atienden. Entonces terminamos naturalizando situaciones que son terribles. Gente que te dice, cualquier vecinos cansados de la política, ¿no? Después de un tipo que administra 24 años un Estado, ¿no? Y dice, no, pero ¿sabes qué pasa, pibe? A mí la política no me da nada. Si yo no me levanto a las 4 de la mañana y voy a laburar. O sea, la política nunca me dio nada ni me va a dar nada. O sea, y yo, pero discúlpeme, vecino. ¿Usted por qué se levanta a las 4 de la mañana? Y porque tengo que ir a laburar a la Chacarita, tengo 3 horas y media. ¿Y a usted no le parece que si hubiera habido una política de generación de puestos de empleo, usted no podría dormir hasta las 7 de la mañana, entrar a trabajar a las 8 a media hora de su casa o a 15 minutos? Eso es la política. Y cuando usted llevó a su hijo a la sala y no había insumos o no había médicos, si hubiera una política que rescate como inversión en la salud pública, entonces usted tendría la solución en la puerta de su casa y no tendría que ir hasta el Posada. La política influye cada uno de los actos de nuestra vida, nos metamos o no nos metamos. Por eso es prudente, sano, que la sociedad participe. Y te puedo decir que el día de la elección, abajo de la lluvia, y algunos con el agua hasta la rodilla, fueron a votar. Te digo una perlita. A la 1 de la tarde se cortaron 5 o 6 recorridos de colectivos para que la gente no vaya a votar. ¿En qué áreas? ¿En qué barrio? Parque San Martín y Libertad. Le dimos una paliza en el Parque San Martín y Libertad, ¿no? Porque la gente fue igual, abajo del agua, caminando 25 cuadras. Fue verdaderamente emocionante ver cómo la gente abajo del agua, sin colectivo, iba a votar igual. Gustavo, contame dónde se concentró el voto, aparte de Parque San Martín, ¿no es cierto?, Libertad. ¿Dónde se concentró? ¿En qué otros barrios se concentró? Ganamos en todas las circunscripciones electorales. Todos los circuitos electorales los hemos ganado. No perdimos ¿Y cómo ninguna. estás mirando, por último te digo, cómo estás mirando la acumulación que ya tienen, más por lo nuevo que van de aquí a octubre?
Es que lo que nosotros estamos intentando es esta construcción colectiva que tuvimos con 40 organizaciones, la gran mayoría que adherimos a la política del Estado Nacional, a Cristina, bueno, a Daniel. También se han sumado algunos sectores de la coalición cívica, algunos sectores radicales, algunos sectores que vienen de barrios de pie, de Libres del Sur, también con profundo sentir nacional y popular, y que hemos podido amalgamarnos en una mirada de profundos acuerdos programáticos, entendiendo que antes que nosotros está la ciudad y están los vecinos. Entonces nosotros abrimos los brazos a todos, y a los empleados municipales le pedimos que cuiden el municipio, que no dejen que los fantasmen, si me permitís el término, porque nosotros no venimos a dignificar al laburante, venimos a hacer peronismo, con todo respeto a los que no son peronistas. ¿Te preocupa que destruyan el gobierno antes que ustedes lleguen? Por supuesto, porque lo que cuesta construir años se destruye en minutos. Están alentando las tomas de tierras. No le dan los vales de nafta a los comisarios que por convenio tenían para que salgan a patrullar. No están desatendiendo la recolección de residuos. Están clausurando comercios para generar aprietes. Están intentando meter dentro de la planta permanente 2.500 personas. Van a ir a una paritaria seguramente, no ha sucedido esto todavía, pero estamos viendo que preparan el camino, para dejarnos una situación financiera muy comprometida. Verdaderamente están sucediendo, suspendieron todas las cirugías. No pueden suspender. ¿En qué hospitales? En los 3 hospitales ¿En los 3 municipales. hospitales? No pueden suspender una cesárea. No pueden suspender un apendicitis, no pueden suspender las cirugías. Le están haciendo ¿Ustedes van a denunciar todo esto que me estás contando? Lo que nosotros hicimos fue, primero agotamos la vía administrativa. Hay una irregularidad. Nosotros lo hablamos hoy estuve hablando a la mañana temprano con el ministro Goyán, se mostró preocupado. Pero bueno, le estamos buscando la vuelta y la solución. Y también, bueno, me estuve escribiendo con el ministro Colia, preocupados. La verdad que esto no es en contra de nadie. Si vos me decís, che, esto lo haces en contra de... No, si nosotros hoy tenemos que pensar en que en octubre nos enfrentamos al macrismo y al frente encabezado por Sergio Massa, que en el caso de Merlo los candidatos son de OTC, son empleados de OTC, socios de OTC y demás. Pero nosotros nos enfrentamos desde lo ideológico a 2 modelos muy distintos de lo que nosotros, por nuestras convicciones, defendemos. Entonces, el rival en la interna quedó en el pasado, no se habla más. Por eso esto que yo estoy diciendo, bueno, es un llamado a el sentido común, que no pague la gente las internas políticas. Totalmente. ¿Qué culpa tienen? Totalmente. Gustavo, yo te quiero agradecer tu llegada a FEOS. Vamos a invitarlo nuevamente cuando ya esté en el cargo de intendente, para poder ir viendo la puesta en marcha de la nueva política. Vamos a ver cómo sigue esta guerra, esta campaña sucia, ¿sí? Por ahora te despedimos y te deseamos mucha suerte, ¿sí? Muchísimas gracias. Recuperación del empleo, ¿sí? Hemos perdido más de 100.000 puestos de trabajo. Recuperación del sistema de salud. Tomar el toro por las astas respecto de la seguridad, que la seguridad no es solamente adherir a la policía local, que de hecho lo vamos a hacer porque nos queremos hacer cargo, sino que también el abordaje es multidisciplinario. Y la herramienta mortal que tenemos es la contención de nuestros niños y nuestros jóvenes a través de políticas activas de deporte y políticas activas de cultura. Que terminaríamos ese círculo virtuoso si logramos también tener programas de inserción laboral para los pibes que terminan la secundaria. Yo creo que nos vas a contar cuando te vayamos a visitar allá, a Parque San Martín de Merlo, a todos los distritos, Libertad. Gustavo Menéndez aquí con nosotros y, por supuesto, ustedes que tienen la última palabra. ¿Les parece? Lo despedimos por ahora y mañana nos reencontramos a la misma hora como siempre. Gracias.